AM presentan la opinión de Álvaro Rosero León. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9-8, nos sumamos evidentemente ya desde el lado familiar, sobre todo familiar por la extraordinaria relación que tuvo siempre Gonzalo Rosero con el doctor Rodrigo Borja. Nos sumamos a los sentimientos de pesar, los expresamos públicamente y nuestra solidaridad con todos sus deudos. En deudos en un caso así, pues hay que hablar de buena parte del país y no de todo el país. Va a ser interesante seguramente este fin de semana porque nos vamos a dedicar a recordar lo que el doctor Rodrigo Borja le significó a la vida nacional. Y el doctor Rodrigo Borja se lleva el protagonismo de una buena parte de la historia política de este país desde el retorno a la democracia. Mientras decidió ser un político activo fue fundamental. Y también seguramente escucharás a muchos decir, en cierto sentido con la verdad por delante, que el doctor Borja es el ejemplo mismo de la democracia, de que la política no tiene que caer en la confrontación, que se tienen que defender ideas y demás. Y digo, sí, el espíritu democrático del doctor Borja, sin ninguna duda. Pero el doctor Borja más bien fue protagonista de una etapa de dura confrontación de ideas, sí, claro, confrontación de ideas, pero también de una etapa difícil de confrontación en todo sentido, contra quien fue su rival histórico, León Febres Cordero. Uno y otro, y seguramente los dos por igual, fueron protagonistas de momentos políticos que para muchos entonces podría ser que significan, más bien para entonces visto en ese momento, digo, que podrían haber significado en los extremos de la política. El doctor Borja lo reconoce en más de una entrevista cuando se trataba de manejar el tema de los ataques. Él dice, si a mí me atacaban, yo respondía el 150%, o sea, respondía todo lo que me habían dicho y le agregaba 50%. Y el doctor Borja pone eso por delante incluso como una frase con la que justifica, en cambio, que cuando él anunció su retiro de la política, muchos esperábamos y exigíamos de él algún pronunciamiento sobre lo que vivía el país, reconociendo ese rol histórico que tuvo siempre, pero el doctor Borja se abstuvo. Y entre los argumentos por los cuales él decía abstenerse estaba justamente estaba aquel de decir, es que si a mí me dicen algo, si yo vuelvo a actuar y a mí me dicen algo, yo voy a tener que responder. El doctor Borja no se cayó, pues. El doctor Borja respondió todo lo que creía que tenía que responder, actuó en todos los escenarios donde él creía que debía actuar. Por supuesto, al frente tuvo al ingeniero Febres Cordero, que en ciertos aspectos a él se le veía muchas veces más iracundo. Esa relación de aquel famoso debate de segunda vuelta para la elección de 1984, en donde se ve mucho más agresivo, en algún sentido, a Febres Cordero respecto al doctor Borja, no creo que refleja a cabalidad lo que fue esa rivalidad. El doctor Borja callado no se quedó nunca. El doctor Borja dijo todo lo que tenía que decir. De hecho, si tú ves el debate completo y no solo estos highlights que se hicieron muy populares, te vas a dar cuenta que el doctor Borja dice un montón de cosas en ese debate. Las formas tal vez eran distintas. Bien, haríamos en reconocerle al doctor Borja, eso sí, esas capacidades para que la política se resuelva en una tarima. O sea, sin mayores recursos tecnológicos, incluso cuando uno está dando un discurso. No se diga otro tipo de herramientas que hoy son parte esencial de la política, donde se desarrolla la mayor parte de la política. Doctor Borja fue de esos políticos que era capaz de conquistar votos a través del discurso, y no un discurso fácil, un discurso bien elaborado, un discurso bien pensado, no leído. Es decir,
Por supuesto que hay que reconocerle al doctor Borja una gran capacidad para comunicar. Ya lo dije y quiero insistir en esto solo para ser absolutamente honesto conmigo. Creo que muchos le reclamamos al doctor Borja que ese liderazgo debió haber tenido cierto nivel de presencia y guía para todos quienes durante mucho tiempo lo siguieron, durante épocas complicadas para el país, en donde se debatían muchas de las ideas que él defendía. La libertad, por ejemplo, porque su frase fundamental, tal vez la que termina por definir al doctor Borja en política, es esto de justicia social, con libertad. Y en épocas de Correa, cuando todo esto se puso en riesgo, cuando evidentemente se perdieron muchas de estas libertades, había una buena parte del país que, siendo de pensamiento de izquierda, reclamaban al doctor Borja una participación, una crítica, una guía. Al doctor Borja le quedaron mal también muchos con lo que sucedió después con el partido. A llegar a pensar que el Partido Izquierda Democrática, su más reciente participación pública, candidatizó al señor Rabascal, yo no sé hasta qué punto eso le dejó satisfecho al doctor Borja, que todavía estuvo para verlo. Un gran político, indiscutiblemente, político importante, trascendental para el país, con ideas que yo no sé si hoy, por ejemplo, este servidor seguiría, con relaciones internacionales que probablemente este servidor más bien señalaría. El doctor Borja, amigo muy cercano de Fidel. El doctor Borja cuenta que cuando joven él estuvo a punto de ir a combatir en Cuba, que se estuvo formando en algún lugar del campo de la serranía, en Imbabura, si no me equivoco, que su padre formaba una especie de batallón que tenía como fin ir a combatir en Cuba. Y que fue más bien una decisión del propio Fidel o del movimiento en Cuba, ante la ausencia de suficientes fusiles, que les dijo, no vengan. Y se sintieron muy frustrados. Entonces, claro que el doctor Borja, ya en ejercicio del poder, hizo las relaciones que correspondían al momento histórico del país, pero por supuesto con responsabilidad, porque fue un político responsable, con su clara inclinación hacia la izquierda, pero un político responsable. El doctor Borja gana finalmente la elección presidencial a la tercera contienda. La segunda, la más sonada, probablemente la que lo condujo a que fuese él indiscutiblemente a quien debía llegar el poder en 1988, después de perder en el 84. Perder con unos resultados que te voy a compartir. Elecciones presidenciales de Ecuador en 1984. La primera vuelta se llevó a cabo un 29 de enero de 1984. ¿Quién ganó esa primera vuelta? El doctor Rodrigo Borja, de Izquierda Democrática, con el 28.7% de los votos que representaban para esa época, en función de población y personas habilitadas para votar, 634.327 votos. En segundo lugar, León Febres Cordero, 27.2%, 600.563 votos. Menos de 34.000 votos separaron al doctor Borja del ingeniero Febres Cordero. En esa elección, en primera vuelta, participaron también, y en el orden en el que voy a dar los resultados. Tercero, Ángel Duarte Valverde, Concentración de Fuerzas Populares, obtuvo el 13.5% de los votos. Jaime Hurtado, del Movimiento Popular Democrático, MPD, obtuvo el 7.3% de los votos. Jaime Aspiazu, Frente Radical Alfarista, 6.8% de los votos. Francisco Huerta Montalvo,
Partido Demócrata, 6.6% de los votos. Julio César Trujillo, Democracia Popular, 4.7% de los votos. René Mollé, Frente Amplio de Izquierda, 4.3% de los votos. Manuel Salgado, Partido Socialista Ecuatoriano, 0.8% de los votos. Este resultado, evidentemente en nuestras reglas, provocó la segunda vuelta electoral. Repito los datos de los dos primeros. En primera vuelta, Rodrigo Borja, 634.327 votos, 28.7%. León Febres Cordero, Partido Social Cristiano y Aliados, 27.2% de votos, 600.563. La segunda vuelta fue el 6 de mayo de 1984. Y el resultado pues se revirtió. León Febres Cordero obtuvo la presidencia con 1.381.709 votos, que representó el 51.54%, y Rodrigo Borja, 1.299.089 votos, representó el 48.46% de los votos. Menos de 100,000 votos de diferencia entre primero y segundo. El doctor Borja perdió esta elección, pero quedó claramente catapultado como quien debía asumir el liderazgo de la oposición y por lo tanto quien en 1988 constituía la principal alternativa para quienes terminaran el periodo de León Febres Cordero no tan satisfechos, que era lo absolutamente normal y natural en nuestra democracia. Y vaya que el gobierno del ingeniero Febres Cordero enfrentó muchos retos y problemas, lo cual provocó que, una vez más, el doctor Borja ganara la elección en 1988. Al doctor Borja se le reconocen muchos méritos en su gestión. Debió atravesar problemas serios también, lo que se consideró el primer levantamiento indígena, el gran levantamiento indígena, que aunque no tenía que ver con su gobierno, más bien con un tema conmemorativo, forzó a que su gobierno planteara políticas públicas que sin duda marcaron un antes y un después en la relación de la sociedad, de la política, del gobierno con los movimientos indígenas. El doctor Borja finalmente se le recordará, y así queda en los archivos, como quien suscribió la paz con los guerrilleros, los movimientos guerrilleros que tenía el Ecuador. Suscribió la paz, entregaron las armas de estos movimientos guerrilleros. Y esta historia se va a contar así se cuenta y así se va a contar. Siento yo, sin embargo, que hay que darle algo de contexto, porque no sé si se hubiese llegado al tiempo de la paz sin que antes hubiese existido un gobierno que combatió fuerte y firme a estos grupos guerrilleros como fue el del ingeniero Febres Cordero. Ese debilitamiento muy probablemente provocó que ellos decidan entregar las armas al final y entrar a la vida pública y política, muchos de ellos. La firma del acuerdo, la entrega de armas se da durante el gobierno del doctor Borja. Pero el combate, que creo yo termina por marcar sus límites en el crecimiento y su expansión, se dio durante el gobierno de León Febres Cordero. En fin, un tenista, un corredor de carros, yo diría que un hombre honesto. En su gobierno se decía, nadie se atrevía a señalarlo al doctor Borja como un corrupto. Un hombre honesto. Lo máximo que se decía es, él no robó, pero dejó robar. Allá cada quien que se haga cargo de lo que hizo durante el gobierno del doctor Borja, cuando el doctor Borja le confió algún espacio de poder. Seguramente hay historias para contar alrededor de eso. Allá cada quien que se haga cargo de lo que hizo con el partido que él fundó y por el cual él peleó. El doctor Borja se va, sin embargo, de cualquier reproche que uno, insisto, le puede hacer sobre todo por lo que dejó de hacer una vez que él decidió retirarse de la política, con todo el derecho del mundo. El doctor Borja deja una clara señal de que se puede hacer política, se puede confrontar, se tiene que confrontar, de que se tiene que defender las ideas, de que en la política
hay que saber defenderse y hay que saber atacar, etcétera. Todo esto porque, insisto, como político el doctor Borja hizo todo lo que tenía que hacer y que, insisto, se puede también hacer política de manera honesta, decente y fundamentalmente democrática. Así que paz en la tumba del doctor Rodrigo Borja, que seguramente no será olvidado nunca por muchos que vivieron con pasión la política durante los 80s. Y la política se manejaba también de una manera muy emocional en los 80s. El doctor Borja es dueño de varios pasajes de esa política desde lo emocional. Su canción, la canción del partido, la canción de campaña, es una canción que todos los que estuvimos presentes, sin importar nuestra edad ya, para entonces, vamos a recordar siempre, ¿cierto? Muy bien, soy Álvaro Rosero León, son las 9:25. Buenos días, feliz viernes, feliz fin de semana desde allá para todos. La opinión de Álvaro Rosero León